Hola, mi nombre es Belén Sánchez Quesada y me encuentro cursando el séptimo semestre de la licenciatura en Educación Preescolar en la Escuela Normal de Tecámac. Esta ocasión hablaré sobre las implicaciones de la formación ciudadana y la relación con dos procesos sumamente importantes: la democracia por un lado y por otro la educación en tanto a nivel preescolar. Comenzaré por dar un panorama general de algunas de las implicaciones que logro identificar a partir de lo que es la formación ciudadana o más que nada de lo que demanda. Bueno, pues la formación ciudadana surge como una necesidad. ¿Una necesidad en cuanto a qué? Pues en cuanto a ciertas carencias sociales que se poseen. Carencias sociales son demasiadas, sin embargo, yo identifico dos que de alguna manera son las que han condicionado nuestra tanto participación como desenvolvimiento en cada uno de los ámbitos en donde nos desarrollamos, llámese ámbito social, político, cultural, etcétera. Estas dos carencias que logro identificar es la participación como individuo y el ejercer la democracia de una forma que realmente valga la pena, que realmente sean prácticas democráticas enfocadas para un bien común. A partir de ello, se busca que en tanto a educación, los alumnos sean alumnos libres, sean de alguna manera individuos libres con una opinión propia que no solo conlleva el hecho de hablar o de externar ideas, sino también de asumir esa responsabilidad en cuanto a la forma en cómo lo hacen, ya que de alguna manera se pretende que los alumnos reconozcan y ejerzan sus derechos. ¿Y cómo los van a reconocer y ejercer? Pues de esa manera, teniendo un criterio propio en cuanto a dichos contenidos. Desde aquí surge la importancia de demandar una formación ciudadana. Martínez, en este sentido, nos dice que dentro de una formación profesional, en este caso él se refiere a una formación de nivel superior, es importante también ir retomando a la par una formación tanto personal como en el ámbito de lo social. ¿Esto por qué? Porque de alguna manera es la que nos va a permitir construir estilos de vida favorables, en donde nosotros podamos, perdón, eh, estar activos, en donde nosotros podamos colaborar en comunidad, en donde nosotros podamos ser partícipes de una sociedad a partir de un criterio 100% valoral. Este criterio regido más que nada por la responsabilidad, honestidad, tolerancia, aspectos que de alguna manera Martínez nos dice que son olvidados en ocasiones y que solo la educación superior se centra en esa formación profesional y académica. ¿Qué relación hay encuentro con lo que es educación preescolar? Bueno, pues la relación es que de alguna manera si se demanda como tal una formación a la par, esta no solo comienza al iniciar ya unos estudios a nivel superior, sino que esta comienza desde que el alumno se inmersa en cada uno de estos ámbitos, en el ámbito eh, eh, de educación,
Y dentro de nuestro sistema político y gubernamental, esto comienza desde preescolar. ¿Cómo es que vamos a ir desarrollando ciertos contenidos y competencias que de alguna manera nos demandan conocimientos básicos, pero que también se tiene que ir vislumbrando esas competencias personales para la vida, para actuar como individuos sociales y reconocernos como tal. En tanto a dicha formación ciudadana, se demanda que el proceso educativo en pos de la democracia sustenta una forma de vida y de participación. Este es un ideal que John Dewey sustenta a partir de que la educación la vislumbra como un fenómeno social que de alguna manera determina la forma de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues el proceso educativo o bien los procesos educativos buscan que de alguna manera los alumnos comiencen a interactuar con procesos también democráticos, en donde no solo se lleve a cabo el abordar contenidos disciplinarios o conceptuales, como tal vez los números, las letras, como conocimientos conceptuales y teóricos, sino que también los alumnos vayan concretando esas capacidades para vivir, para aprender a vivir como individuo, para aprender a vivir como un ciudadano en donde tenemos grandes tareas. Una de ellas principalmente es el hecho de convivir, la convivencia. Este es de alguna manera un factor sumamente importante. ¿Por qué? Porque en este y a partir de nuestra formación, nuestra educación va tomando un sentido. Va tomando un sentido, ¿por qué? Porque dentro de este ámbito social es donde nosotros nos comenzamos a desarrollar y comenzamos a vislumbrar esa relación de los contenidos, cómo los podemos ir abordando, cómo se van dando ya como tal no en los libros, sino en una realidad. Y esa realidad implica también el hecho de estar en contacto directo con otras personas. Si bien es cierto, dentro del proceso de enseñanza se requiere más que nada un proceso de interacción en donde tanto el docente como el alumno comparte y mediante esto van construyendo a la par. Es ahí donde comenzamos con retomar procesos de enseñanza y aprendizaje, que obvio, no por tener o estar inmersos en un proceso de enseñanza va a haber como tal un aprendizaje. Sin embargo, esta interacción entre alumno-docente es lo que lo que permite de alguna manera construir a partir de modelos, construir a partir de fundamentos teóricos, de fundamentos metodológicos y de fundamentos prácticos, más que nada. De esta manera, pues si hablamos de una educación en pos de la democracia, nos queda el preguntar, ¿y la democracia qué? Pues bueno, la democracia, según Magenzo, es asumida a través de las concepciones, de cómo el individuo vislumbra este proceso, de cómo el individuo se siente a partir de él. Ciertamente, hoy en día, nosotros como individuos
hemos tomado cierto grado de ajeneidad a lo que es la democracia. ¿Por qué? Por el simple hecho de que vislumbramos los procesos democráticos solamente en relación con procesos políticos y más que nada electorales. A su vez, nosotros como individuos, hasta cierto punto, como alumnos, como jóvenes, nos sentimos liberados al tener o poseer una edad mínima de 18 años. ¿Por qué? Porque esa responsabilidad la queremos venir asumiendo a partir de tener una edad, de una etapa, cuando no debe de ser así. Cuando esto que se da debe de venirse formando desde pequeñitos, desde las bases en tanto a esa convivencia, como ya lo decíamos, a, a esa participación de colaboración, a ese buscar un bien común, en un bien común, una forma en que de alguna manera nosotros como entes sociales demos un propósito a nuestro actuar. Y esto no requiere claro, de una edad, de un papel, de un documento, sino requiere de una concientización, de esa concientización que como tal se va a encaminar o va a estar condicionada a partir de los constructos socioculturales que nosotros eh, construyamos, que nosotros poseamos, y que de alguna manera vamos a, a defender. ¿Por qué? Porque son nuestras concepciones. Entonces, es importante que en tanto a democracia, desde lo que es educación preescolar, primaria, secundaria, se sienten las bases. Que realmente la sociedad conozca lo que es un proceso democrático, lo que concierne a democracia y a procesos políticos, porque van de la mano, sí, exactamente van de la mano. Y la democracia se puede vislumbrar allí, en el aula, en el hogar, día con día, en nuestro actuar propio, hasta el simple hecho de ir y salir al mercado, salir a realizar actividades cotidianas. En ella podemos encontrar el ejercer la democracia. En este sentido, si nos enfocamos a lo que es educación, Mayordomo nos dice que se requiere hoy en día educar bajo una democracia deliberativa. ¿Y qué con la democracia deliberativa? Pues bueno, en tal democracia, pues bueno, esta exige, por un lado, el que el logro, tener logros y avances en cuanto a que los ciudadanos sean libres e iguales. Que esto nazca desde esta perspectiva, una perspectiva de igualdad. Además, de que ellos sean capaces de llegar a punto de acuerdo en donde pueda llevarse a cabo ese proceso de comunicación, de interacción. Todo ello mediante lo que es la argumentación y el raciocinio, que de alguna manera son aspectos que desde educación preescolar se potencian, ya sea por el hecho de que esto les permite tener un mayor desenvolvimiento, una mayor integración en el grupo, y que de alguna manera nos ayuda a ir estableciendo parámetros en donde eh, como tal nosotros participemos y de alguna manera nos integremos.
Del mismo modo, esto, o bien la democracia deliberativa, permite que nosotros pongamos en juego la que es la discusión, el diálogo libre y tolerante, en donde nosotros pongamos en juego nuestros ciertos valores, ciertas actitudes y habilidades, puesto que una sociedad que sabe deliberar respeta las diferencias, las identidades y las opiniones, asimismo como que comprende y son empáticos con nuestros pares. Es aquí donde podemos vislumbrar un claro ejemplo dentro del preescolar, en donde el reconocimiento de algunas de las capacidades y habilidades propias, y así como de los compañeros, forma una oportunidad de reconocerse como persona y como un individuo social, en donde la valoración de sus capacidades y habilidades deja entrever el proceso de la toma de decisiones. La toma de decisiones em, fundado argumentos, en argumentos que de alguna manera van reforzando o tienen esas, que tiene esa validez por el simple hecho de que proviene de lo que nosotros concebimos. Y si en esto hablamos de lo que es la democracia, ¿qué con la democracia entonces? Pues bueno, como tal, la democracia tiene un gran impacto hoy en día. Se habla de democracia en todos los lugares, todos los días. Sin embargo, se logra vislumbrar una decadencia en su aplicación, en que no se ejerce. Pero pues, ¿qué es la democracia, no? La democracia como tal, la democracia es, de acuerdo con Barba, con una estructura jurídica en donde se lleva a cabo un proceso de mejoramiento de nuestra vida, a base principalmente de la toma de decisiones, como ya lo hemos mencionado anteriormente, de esa toma de decisiones que de alguna manera va a brindar oportunidades y que de alguna manera las condiciona también, porque el hecho de tomar decisiones en cuanto a nuestro actuar, en cuanto a nuestra vida, en cuanto a lo que vamos a realizar en ella, va de alguna manera a desencadenar un sinfín de consecuencias, de consecuencias y efectos que de alguna manera pueden ser o no beneficio, beneficio, beneficiosos para nosotros. Desde este punto de vista, Santori también reconoce a la democracia como un sistema político, que tiene un principio de legitimidad. ¿Por qué? Porque quien ejerce ese poder eh, está legitimado a hacerlo. En este sentido, el ideal es el que nos lleva a ir dirigiendo lo que como tal percibimos como democracia. Algo importante en este aspecto es que la democracia como sistema político de alguna manera se es, se es de alguna está siendo mal comprendido. Porque ya decíamos, la democracia no solo se aborda en procesos políticos y más que nada electorales, sino que demanda en un sistema político que se ejerzan los derechos como ciudadanos. Eso sí, que claro, es un derecho y una obligación
el que nosotros participemos en ciertos procesos políticos, electorales, se podría decir, pero esto que demanda que no solo ejerzamos y de alguna manera reconozcamos nuestros derechos en este ámbito, sino que también lo hagamos desde otros ámbitos como es al integrarnos en un círculo social, llámese escuela, llámese grupo de amigos, llámese familia. Y aquí es donde encontramos esa relación, la educación, con la educación. La educación como tal eh, se lleva a la par o de alguna manera se va, la educación se ve entonces como una necesidad personal para el reconocimiento. Dicho reconocimiento eh, no solo involucra el reconocer nuestros conocimientos, nuestra esta parte académica, sino que también nuestro reconocimiento como ente social, como persona que de alguna manera actúa y que a partir de esta actuación, de esta interacción, puede o no eh, dar ese cambio que de alguna manera se es una necesidad. En tanto a ello, vamos retomando lo que es los propósitos de la educación, tanto de la educación básica como desde este sentido la educación preescolar. ¿Por qué? La democracia es un proceso, es tal vez un sistema político como lo mencionamos, es tal vez la forma de vivencia, es la que lo posibilita, etcétera. Sin embargo, ¿qué con la educación, no? ¿En dónde incluimos o dónde vislumbramos esa relación con el propósito educativo? Pues bueno, pues el propósito de alguna manera de la educación básica es formar en individuos que actúan, que actúen. Y el hecho de actuar implica el que ejerzan una democracia, tanto deliberativa como ya hablábamos, en donde se van a reconocer esas diferencias, esas igualdades, en donde se van a ver oportunidades, en donde se va a permitir convivir e interactuar. ¿Para qué? Para un bien común, ¿para qué? Para aprender, para construir. Y esto se logra a partir de aportar ciertos contenidos, claro que sí. No podemos dejar a un lado los contenidos teóricos, conceptuales, pero en ellos también es importante retomar los contenidos prácticos, en donde ellos, o sea, los alumnos desarrollan su sentido, desarrollan el sentido de actuar, de cómo es que ellos van a llevar a cabo, van a hacer esa relación teórica práctica en donde ellos van a ir a vislumbrar la realidad que se está viviendo y cómo ellos van a actuar ante esta realidad. Cómo ellos van a ejercer esa democracia, van a ejercer esa participación, van a ejercer esos derechos y obligaciones. Todo ello en pos de ¿qué? De integrarse a una sociedad. De integrarse a una sociedad porque el hecho de estar o de pertenecer um, como tal a un grupo social no quiere decir que estás integrado, que realmente hay un propósito, que realmente hay un cambio. No, esto se ve a partir de cómo es que tú como persona, ellos como individuos, porque desde pequeñitos ya son individuos sociales, se den a notar, participen, den esta forma de
vislumbren esa forma de cambio y que actúen para ella. Y pues bueno, a manera de conclusión, en tanto a las implicaciones de esa formación ciudadana, ¿qué implica? Implica un proceso educativo, un proceso democrático, implica de alguna manera comprender uno para entender el otro, para encontrar la razón de ser y para hacer esa relación. ¿Por qué? Porque es un vínculo, es una triada que van de la mano y que de alguna manera tienden a irse retomando a la par, tienden a llevar a ese proceso. Es aquí cuando se pretende o la educación pretende que se formen ciudadanos libres e iguales, con un sentido ético y moral, que a su vez les permita que hagan valer sus derechos como ciudadanos y que sobre todo sean capaces de mantener un estatus de participación regido por la libre expresión de opiniones, ideas, posturas, etcétera, siendo como tal eh, individuos que pongan en juego una cultura empapada en valores, que sean empáticos, que sean tolerantes, que sean solidarios hasta cierto punto, para que de alguna manera se cumpla con este propósito que es que los alumnos vayan reconociendo a la democracia como como una oportunidad en donde ellos son los principales actores y que a partir de su actuar y de su persona se va a dar es una posibilidad de cambio que hoy en día se busca al 100%. Bueno, a continuación algunos de los referentes bibliográficos que retomo para hacer esta pequeña reflexión. Dentro de esto se pretende que ustedes como, como interlocutores eh, comiencen ese cambio y a partir de ello retomemos acciones eh, y una de ellas tal vez es comenzar con eso, con documentarnos. Bueno, gracias, eso sería todo.